Baruch Hashem. Esta semana tenemos una parashá muy interesante, muy profunda. Son muchos los temas que hay dentro de la parashá y la verdad es que uno siempre tiene como el problema, el dilema de qué es lo que va a comentar. Porque todos los temas son muy interesantes. Pero me sentí tentado de nuevo, igual que el año pasado, a que estudiemos el capítulo 22 del Sefer Bereshit, donde está la Akedah Yitzhak. Akedah significa atadura, la atadura de Yitzhak. Eso es lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 22, en el relato de nuestra parashá, cuando Dios le dice a Abraham Avinu, en el versículo 1, capítulo 22, y sucedió que después de estos sucesos, ¿no es cierto? Vayehi Ahar ad-Devarim. Dios puso a prueba a Abraham. La Torá comienza con estas palabras, Vayehi Ahar ad-Devarim. La palabra ad-Devarim, después de estas palabras, y sucedió después de estas palabras. Rashi traduce como sucesos la palabra Devarim, cuando en realidad Devarim significa sucesos, cosas, pero también significa palabras. ¿Ok? Quiere decir que después de estas palabras, Dios probó a Abraham. ¿Cuáles palabras? Eso es lo que dice aquí. Y sucedió que después de estas palabras, ¿cuáles son las palabras que motivaron que Dios pusiera a prueba a Abraham? De aquí aprendemos, esto es un pequeño enlace de lo que vimos el año pasado, de hecho, ¿no es cierto? Que yo enseñé que después de las palabras que uno dice, pueden comenzar para nosotros procesos de prueba. De aquí aprende el Midrash, de aquí se toma nuestro Jajamín para enseñarnos que hubieron palabras que se dijeron respecto de Abraham y respecto de Isaac que motivaron que Dios probara a Abraham y a Isaac. Porque la prueba no es solamente para Abraham, también es para Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac cuando es atado? Era un hombre adulto. Siempre vemos en las películas que es un niño, ¿no es cierto? Es como un pequeño como el Joseph. Si hubiese sido pequeño como el Joseph, lo más probable es que Abraham no lo hubiese atado, ¿cierto? Porque se hubiese movido mucho. Entonces, tenía 37 años, según explican más o menos, ¿sí? 37, 38 años es la edad que tenía Isaac cuando él fue atado para ser ofrecido por por Abraham, ¿no es cierto?, al santo bendito. Esto quiere decir que la prueba no era solamente para Abraham, sino que era también para Isaac. ¿Y por qué la Torá comienza diciendo después de estas palabras? Porque explican nuestros sabios que Ismael dijo palabras respecto de Isaac. ¿Qué fue lo que dijo Ismael? Ismael era su hermano. Le dijo, tú no eres como yo. Estas fueron las palabras de Ismael. Porque yo ofrecí parte de mi cuerpo para ser circuncidado a los 13 años. En cambio, tú no tenías voluntad cuando te circuncidaron. Después de estas palabras, probó Dios a Isaac. ¿Entienden? Es decir, Ismael dijo palabras
comparando su situación, su posición, su elección, ¿no es cierto? Cómo él se ofreció su cuerpo para a la edad de 13 años ser circuncidado. Por voluntad propia accedió a la circuncisión. En comparación de Isaac, que lo circuncidaron ¿a qué día? Al octavo día de su nacimiento. Y era un bebé, ¿no es cierto? No tenía elección. ¿Quién es mejor entonces? ¿Ismael o Isaac? Claro, pero viéndolo desde este punto de vista, ¿quién es mejor? ¿El que se somete solo o el que es circuncidado al octavo día? Bueno, Ismael dice, yo soy mejor. Hija, ¿me puedes mostrar las cámaras, por favor, de los hermanos? Ah, ok. ¿Quién es mejor? Ismael, todo apunta que Ismael es mejor porque él, por elección, ¿no es cierto?, ofrece su cuerpo para poder circuncidarse. Abraham vino a los 99 años también, él se circuncida, lo cual habla muy bien de él. Si uno de nosotros quisiera, si alguno de nosotros no estuviera hoy día circuncidado y quisiera por elección propia circuncidarse para hacer un tikkun, para hacer una corrección, no como para cumplir una mitzvah, porque la mitzvah tiene una época y tiene un tiempo. ¿Cuándo es esa época y ese tiempo? El octavo día, y además es para el padre. La mitzvah de la circuncisión no es para el que se circuncida, sino para el papá del hijo. Es el padre quien tiene que hacer cumplir la mitzvah de la circuncisión. Pero si uno de nosotros quisiera hacerlo, pudiese hacerlo, ¿no es cierto?, por voluntad propia, y eso hablaría muy bien. Yo conozco personas que lo han hecho, ¿no es cierto?, y que luego de hacerlo de una u otra manera han tenido una aproximación, una cercanía en su relación con Dios, con la Torá, por lo cual es una buena idea. Ahora, ¿por qué dice después de estas palabras que probó Dios a Abraham, de estas palabras de desafío, ¿no es cierto?, de Ismael ante Isaac? Porque ahora Isaac va a decir, en cambio yo no solamente ofrecí una parte de mi cuerpo, sino que yo me ofrecí como una verdadera ofrenda delante de Hashem. Esa es la diferencia. Claro, ¿quién es mejor? Ismael ofrece una parte de su cuerpo, pero Isaac, ¿qué ofrece? Su vida entera, su vida entera. Fíjense ustedes que todo esto ocurre en un lugar llamado el Monte Moria. El Monte Moria es el lugar que enseñan nuestros sabios, donde está una piedra que se llama Eben Ashetiyah, es decir, la piedra fundamental. De ahí Dios comenzó el proceso de la creación. La Eben Ashetiyah es la piedra o la roca angular del mundo. De ahí Dios comenzó el proceso de crear hacia todo el globo terráqueo. Es decir, de ahí comienza el continente llamado Tierra. Ustedes saben que existe un concepto dentro del análisis de la ciencia que se llama Pangea. Pangea. Sí, Pangea. Y ese concepto habla de que en algún momento la Tierra fue un solo continente. Es decir, Dios de un solo lugar creó todo el planeta Tierra, o la Tierra, ¿no es cierto?, que nosotros habitamos, y de ese polvo, desde ese polvo, Él esparció, ¿no es cierto?, por toda el globo terráqueo, lo que hoy día nosotros conocemos como Tierra. Ahí es el lugar donde Abraham va a llevar a su hijo Isaac, a ese lugar llamado Monte Moria. Ahí está la Eben Ashetiyah, es decir, el centro de toda la creación. Dice Rabí Beraquía y Rabí Gelfón, dijeron en nombre de Rabí Shmuel Bar Nachman lo siguiente: el hombre fue creado del polvo,
y fue creado en el lugar de su expiación. ¿Cómo lo explican esto? Esto es lo que dice Shemot capítulo 20, versículo 21. Un altar de tierra me harás. El santo bendito sea, dijo, lo creé del polvo tomado del lugar de su expiación, que sea capaz entonces de soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que el polvo de la tierra que se usó para crear al primer hombre, es decir, al primer Adán, fue tomado justamente del altar de tierra que está en el monte Moria. ¿Me siguen? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Es decir, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero también lo creó ¿de dónde? Del lugar del altar de tierra que dice la Torá. Shemot capítulo 20, versículo 21, un altar de tierra me harás. Ese altar de tierra está en el monte Moria. De ese polvo fue tomado el hombre. Paralelo al mundo que fue creado a partir de la piedra, Ashetiyah, es decir, del lugar más santísimo, el hombre fue creado del polvo que ha sido tomado del lugar del altar. El hombre es, por lo tanto, un ser hecho de barro y lleno de debilidades, hecho del polvo de la tierra, ¿sí o no? Pero hay una grandeza en todo esto, que si bien el hombre, aquí hay una enseñanza, si bien el hombre es creado del polvo de la tierra, del monte Moria, pero ese polvo pertenece al lugar del altar, es decir, del lugar más santo del mundo. Es decir, el hombre es polvo, el hombre es tierra, el hombre es bajo, el hombre es un ser que está inclinado a las cosas terrenales. Sin embargo, dentro de sí tiene todo el potencial para elevarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque es tomado del lugar del polvo del altar. Es decir, un altar de tierra me harás. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham y de Isaac, lo que estamos viendo es la manera en la que una persona puede elevarse, la manera en la que una persona puede salir del polvo de la tierra y elevarse al santo bendito. Si nosotros analizamos toda la Akedá, todo el relato de la Akedá, vamos a poder aprender cómo uno puede servir a Dios y cómo uno puede elevarse finalmente para ser hallado uno como una ofrenda agradable delante de Hashem. Fíjense lo siguiente, vamos a leer todo el relato de la Akedá y vamos a ir descubriendo cómo es que cada versículo y cada palabra nos trae una enseñanza de cómo el hombre que fue tomado del polvo del altar, del monte Moria, puede, ¿no es cierto?, elevarse hacia Dios. Todo el proceso de la Akedá, ¿qué es? Un proceso de ishtatlut, de esfuerzo, y es un proceso de mesirut nefesh, de entrega del alma, ¿no es cierto? Desde el momento en que Abraham recibe la orden para poder sacrificar a su hijo, todo ese proceso es un proceso de entrega, hasta el momento de ser totalmente entregado a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo la Akedá y vamos a ver cómo es que de cada versículo vamos a ir aprendiendo cómo uno debiese servir al Eterno. Fíjense que ustedes la Akedá, nosotros la leemos todas las mañanas en el servicio de Shaharit, en el servicio de la mañana. ¿Por qué leemos la Akedá todas las mañanas? Todas las mañanas en el rezo de Shaharit está el relato de la lectura, ¿cierto? Este relato de la atadura de Isaac. ¿Qué idea, por qué nuestros sabios ponen ahí en la lectura de la mañana este relato? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar? Vamos a intentar aprenderlo hoy día y vamos a ver cómo es que si uno comienza el día con esta filosofía, con esta idea,
entonces recién ahí puede agradar a Dios. ¿Ok? ¿Cómo uno debiese servir al Eterno? ¿Cómo uno debiese agradarlo? Dice, Vayehi Ahar ad Devarim. Y sucedió que después de estos sucesos, o después de estas palabras, las de Ismael, Dios puso a prueba a Abraham. Y ahí nótese, no solamente a Abraham, sino que también puso a prueba a Isaac. Y le dijo, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Mire lo hermoso de esta palabra. Dice, et Abraham, y luego dice que Abraham le respondió, ineni, heme aquí. Ineni. La palabra ineni se va a repetir dentro del relato de la Aquedá. Son palabras claves o guías que uno encuentra en el texto hebreo. Y cuando uno encuentra estas palabras, uno tiene que decir, esta palabra algo me quiere decir. Lo primero que vemos es que para la entrega del ser a Dios, para la entrega del hombre a Dios, o para la entrega de la mujer a Dios, lo primero que un hombre y una persona debiese decir, un hombre y una mujer, debiese decir, heme aquí, ineni. Ineni, es decir, estoy dispuesto. Este comienzo de servicio a Dios, este inicio, este proceso que se llama cómo agrado a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sirvo? Si es que realmente quiero hacerlo, ¿no es cierto? Si es que realmente quiero tener una vida que agrade a Dios. Lo primero que uno debiese decir, la primera filosofía que la Torá nos muestra que debiese estar aquí en la mente, en la cabeza, es decir, esto es lo primero que yo tengo que pensar. Sin esto no puedo comenzar. O sea, la primera idea que yo tengo que tener en mi cabeza es ineni. Ineni es, heme aquí, estoy dispuesto. Quiero comenzar este proceso de servir a Dios, de agradarlo, de buscarlo, de encontrarlo. Y Dios busca personas que digan, heme aquí, como dice una canción, envíame a mí, ¿no es cierto? Ineni, yo estoy aquí, ¿para qué? Para comenzar este proceso de camino al monte Moria. Entonces, el lugar donde Dios creó al hombre es el lugar también de su expiación. Miren lo que nos dice la Torá. Vamos a ir a Bereshit capítulo 2. Versículo 7 al 8. Dice, y formó pues el Eterno Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿De cuál polvo? Del polvo del altar, que se encuentra ¿dónde? ¿Han ido escuchando lo que voy diciendo? En el monte Moria. Y formó pues el Eterno a Dios al hombre del polvo de la tierra, es decir, del polvo del monte Moria, pero del polvo del altar, por lo tanto es un polvo santo. Dice, y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente, y plantó el Eterno Dios un jardín en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, primero Dios crea al hombre, lo crea del polvo del altar, del monte Moria, y lo saca de ahí. No lo deja ahí. Lo saca de ahí, ¿y dónde lo lleva? A un lugar que es como el palacio de Dios. Es decir, el monte Moria no es el Gan Eden, estaba cerca del Gan Eden. El Gan Eden estaba en la tierra. El jardín del Edén estaba en la tierra. Dios tomó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Fíjense que después, más adelante, cuando el hombre peca, Dios va a decir, me arrepiento de haber formado al hombre de la tierra. Entonces, este me arrepiento de Dios, obviamente que no es me arrepiento humano, ¿ya? Esta reconsideración divina es como decir, reconsidero que el hecho de haberlo creado de la tierra, superficie terrenal, y no haberlo creado en el Gan Eden, es la razón por la cual el hombre está apegado a los asuntos de la tierra, y esto hace que no se pueda elevar, y por lo tanto pecó. ¿Me siguen?
Ok. Entonces, si formó Dios al hombre del polvo de la tierra, quiere decir del polvo del altar, ¿no es cierto? Y lo tomó de ahí y lo puso en el Gan Eden. ¿Ok? ¿Cuánto duró en el Gan Eden? Algunas horas. Estuvo con... Sí, duró súper poco. Aquí hay una mosca que quiere que la bendiga. Me dicen por acá que surge una pregunta. Pero tienes que hacerla con micrófono porque... Es que usted plantea el tema de que el Eterno reconsideró Ujú, haber creado al al hombre, hombre. no de la tierra, sino que, o sea, no en ese lugar, Claro, sino que en el Gan Eden. correcto. Pero, no sé, me surge la duda de, ¿el Eterno no sabía cuál sería Sí, el resultado? sí, el Eterno siempre sabe cuál es el resultado. El Eterno lo hizo a propósito. Solamente que la Torá nos habla en términos humanos para que nosotros veamos cuál es la sensación divina, ¿no es cierto? La sensación divina, la Torá algo nos quiere mostrar. Dios habla en términos humanos para que nosotros podamos entender. Ahí hay una reconsideración divina. Y se lamentó Dios de haberlo hecho del polvo de la tierra, o sea, de la tierra del monte Moria. ¿Por qué? Porque el hombre, en el fondo el punto que nos está haciendo ahí la Torá es, este es el problema del hombre. El hombre está apegado a los asuntos terrenales. Y eso lo hace proclive a separarse de Dios y a pecar contra Dios. Lo toma y le da un trabajo, lo crea de ahí. No le sigan ahondando al tema porque no está toda la respuesta, obviamente. Lo toma de ahí y lo pone en el Gan Eden, en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que hace en el jardín del Edén el hombre? ¿Qué dice la Torá? Para labrarlo y para cuidarlo. O sea, la estrategia de Dios es que el hombre trabaje y guarde el lugar del palacio divino donde Dios se pasea y habla con él. Esto fue un trabajo que duró solamente unas pocas horas. Puede decir otra cosa, adelante. Es que se me ocurre que la reconsideración del Eterno puede deberse a que Él nos quiere enseñar de alguna manera y como se dice, para que tengamos los pies en la tierra y sepamos que Él nos creó desde el polvo y todo el trabajo que tenemos que hacer por delante, por ser hechos de esa manera. Por nuestro apego a lo terrenal, Él lo reconsidera de una manera para hacernos ver que tenemos mucha tarea por delante y que sepamos quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Eso se me viene a la Muy mente. bien. ¿Quién es su moré? Muy bien. Muy bien lo dicho. Baruch Hashem. Entonces, Dios lo toma y lo pone en el jardín del Edén. El hombre peca y es sacado del jardín del Edén, ¿no es cierto? Dice Bereshit capítulo 3, versículo 23. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén para trabajar la tierra de donde fue sacado. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, lo puso en el Edén, después de pecar, le dijo, guárdalo, cuídalo, el hombre no lo cuidó, porque lo desprotegió comiendo el del fruto que Dios le había dicho que no comiese, y ahora dice, por lo tanto el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén, versículo 23 del capítulo 3 de Génesis, para trabajar la tierra de donde fuiste sacado. ¿Para trabajar la tierra de dónde? ¿Y cuál es la tierra de donde fue sacado? Monte Moria, pero la tierra del polvo del altar. El altar de tierra que tú me harás. Es decir, el objetivo, el tikkun, la corrección, la expiación del hombre es servir a Dios. ¿Me siguen? Volver, o sea, el camino de retorno al Gan Eden, el camino de retorno a esa relación con Dios, no hay otra forma que no sea por medio del servicio a Dios. Y eso es lo que uno va a aprender en la Quedá, porque lo que está haciendo Abraham es un camino de retorno a Dios. ¿Me entienden, no? Él toma a Isaac, va con Isaac, lo que ellos hacen es subir, ascender al monte. Esta es la metáfora. ¿Cómo subo? ¿Cómo asciendo? ¿No es cierto?
ellos van a ascender, los dos están de camino a un ideal, que es el servicio a Dios, la ofrenda a Dios, que es camino a ese monte del cual Dios creó al hombre, porque en ese monte, en esa tierra, en ese polvo, está la expiación del hombre. Van camino a ese ideal. El tema es cómo camino, ¿entienden? ¿Cómo parto? ¿Cuál es el proceso que yo tengo que tener para poder generar que mi vida vaya camino a ese lugar donde está mi expiación? Por eso enseñaron aquí nuestros sabios. Miren lo que dijeron. Hazal, es decir, nuestros jajamín, enseñaron. Rabí Veraquí y Rabí Bejelbó dijeron el nombre de Rabí Shmuel Bar Nachman. El hombre fue creado del polvo, tomado del lugar de su expiación. Esto es lo que dice un altar de tierra me harás. El santo bendito sea dijo, lo creé del polvo tomado del lugar de su expiación para que sea él capaz de soportar. Es decir, la manera en la que él va a expiarse, la manera en la que él se va a acercar a mí, es siempre y cuando él pueda volver al lugar de la expiación, del cual fue tomado. ¿Ok? Entonces el camino de Abraham e Isaac es caminar, subir, ascender a este monte elegido por Dios, ¿no es cierto? Esa es la metáfora. Y es cómo llego ahí. Y la Torá lo primero que nos dice, que Abraham e Isaac dijeron, Ineni, heme aquí. Entonces lo primero que hay que hacer para poder comenzar ese proceso, ese viaje hacia la ascensión, es decir, yo estoy dispuesto. Ineni. Estas son las mismas palabras que Yeshua dijo. Ineni. Es lo mismo que Yeshua dijo. Si no me creen, vamos a Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, de inmediato se los digo. No, no es ahí. Es en otro lugar. Un segundo. Es otro pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Dice así, 10:9 dice. Capítulo 10, y diciendo, lo dice el Mesías, he aquí que vengo. Ahí en hebreo, ¿qué palabra es? Ineni, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Esto está también en Isaías capítulo 6, versículo 8, también ahí se dice Ineni, ¿no es cierto?, respecto de, aquí estoy para comenzar tu servicio, ¿no es cierto? Y también está en Salmo 40, versículos 6 al 8. ¿Cuál es la idea que les quiero mostrar? Es que para poder servir a Dios, lo primero que lo que la persona debiese decir, estoy aquí, quiero hacerlo, quiero comenzar este proceso de subir a ti. Lo primero que la persona debe decir es, Ineni, aquí estoy. Me gustó mucho, Felipe estaba leyendo las verajot que anteceden el Shema, y me llamó mucho la atención una parte, porque ustedes saben que uno lee muchas veces, pero no siempre capta el poder, ¿no es cierto?, el peso de las palabras. Y ahí en el rezo de Shaharit, en las bendiciones que anteceden el Shema, de hecho Felipe se anduvo ahí quebrando un poco mientras lo leía, y
Y quisiera leerlo para que ustedes vean la importancia de todo esto. Dice, no hay nada comparable a ti. ¿No es cierto? En las bendiciones que anteceden la recitación del Shema, en la página 308 del Sirkut Birkat Shlomo. Dice, no hay nada comparable a ti, oh eterno Dios nuestro, en este mundo. Esta idea de Hineni, aquí está conectado con esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona que puede decir, no hay nada comparable a ti en este mundo y no hay otro fuera de ti, Rey nuestro, en esta vida, ni en el mundo venidero, y nada existiría sin ti? ¿Quién es la persona que puede decir Hineni? Es la persona que logra entender que en este mundo no hay nada que se compare al Eterno. Y es por eso que Abraham, cuando Dios lo llama, él puede decir Hineni, porque dice que Dios lo llamó para probarlo y él dijo de inmediato, heme aquí. Es decir, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, como Yeshua. He aquí he venido, y no sabía. O sea, cuando Dios te dice, Yehoshua, ¿no es cierto? Y te molesta por la noche y te llama, cuando te dice, Binyamin, ten cuidado, porque cuando Dios te llama, es para pedirte algo, no solamente para bendecirte. La manera en la que Dios bendice, escuchen, la manera en la que Dios bendice a un hombre y a una mujer, primero significa que le va a pedir algo, no es gratis. Cuando Dios llama a alguien a su servicio y lo quiere elevar y colocar en esta posición como la que puso Abraham a Isaac, primero Dios le va a pedir algo a esta persona. Por eso uno tiene que decir, obviamente, si quiere entrar en esta relación con Hashem y en este contrato con Dios, decir Hineni, lo primero que uno tiene que decir. Miren lo que dice ahora. Y él le dijo, heme aquí. Luego él dijo, es decir, el Eterno, dice, Bayomer Kahna. ¿Qué significa Kahna? El Eterno le dijo Kahna a Abraham. Por favor. El Eterno le dijo, por favor. La respuesta al Hineni es, por favor, toma a tu hijo. O sea, te voy a probar, pero esta prueba que tú vas a tener es un favor que me vas a hacer. Kahná significa por favor. Es decir, la grandeza de Abraham y de Isaac en esto es que no es una prueba obligatoria. No te estoy obligando a tener esta prueba. Te estoy diciendo que por favor tomes a tu hijo. Te estoy dando a elegir. Nos muestra esta parte del relato de la Quedá que el servicio a Dios es una elección. Si usted quiere, usted puede tener en esta vida la experiencia más grande y más trascendental de todas, que es servir a Dios, si usted quiere. Si usted quiere, usted puede elegir servirlo a Él. No hay nada comparable a ti, no hay nada. Escuchen, no hay nada comparable al Eterno, nada. Dígame, todos los éxitos, los honores que usted puede encontrar en este mundo, nada se compara con la experiencia que un ser humano puede tener sirviendo al Creador. Este ser humano que fue creado del polvo de la tierra, pero del polvo del altar. Porque cuando el hombre conecta con esa idea de que fue creado de ahí, entonces el hombre se eleva y entiende y dice, entonces no hay nada más grande en este mundo que servir al Dios que me creó, que me tomó de ahí, del polvo del altar. ¿Me entienden? Por eso el versículo dice, por favor toma. Es decir, mira, no te estoy obligando, es tu elección, pero si eliges, entonces no hay nada comparable a ti. El hombre entiende, no hay nada más grande en este mundo que poder servir al Eterno. No hay nada que se le compare. Que Dios te llame, que Dios te hable y que Hashem se revele a ti. Por eso dice el profeta Isaías, el profeta dice, en esto alábese aquel que ha de alabarse, dice el profeta. ¿En qué? En conocerme. En conocerme. O sea, el que ha de alabarse en algo, si has de sentirte orgulloso por algo, que sea en que tú conoces a este Dios,
que tienes una relación profunda con Hashem. En eso ha de alabarse el que ha de alabarse, el que conoce a Dios. De ahí que Dios se relacione con las personas, de ahí que Dios se relacione con el ser humano y que diga que Él ha revelado cosas ocultas que no han subido en corazón de hombre y que no ha oído alguno, ¿no es cierto? Y que se las ha revelado a los que le aman. Entonces, Dios no habla con cualquiera. El Eterno no habla con cualquiera sus cosas. De hecho, ¿a quién le comenta el hecho de que va a destruir Sodoma y Gomorra? A Abraham, no puedo hacer esto sin primero contárselo a él. Esto quiere decir que Dios quiere hablar con la gente que lo ama. Dios quiere hablar con la gente que quiere realmente, que ha dicho heme aquí. ¿Ok? Sigamos. Entonces él dijo, por favor, toma a tu hijo. Un favor, no es un mandato, es una prueba de elección. Y esto hace grande a Abraham. Porque tomar una prueba, elegir tomar una prueba, y no cualquier prueba, porque todavía no escucha cuál es la prueba, ¿no es cierto? Heme aquí, ya dijo ok, y ahora por favor toma a tu hijo. El por favor toma en este contexto no significa otra cosa que una petición. Dios le dijo entonces, hazme el favor de pasar esta prueba, para que la gente no diga que las primeras pruebas no habían sido realmente duras. ¿Se acuerdan que dijimos la semana anterior que Abraham había tenido 10 pruebas? Aquí las traje por si acaso alguien me las quiere pedir. Y esta es la última de las 10 pruebas. Faltaba la novena. Lo que pasa es que lo que yo hice fue saltarme la primera. La primera es que Abraham se escondió en una cueva durante 13 años para escapar de Nimrud, que él lo quería matar. Y la segunda, que yo la semana pasada la dije como primera, fue que Nimrud lo arrojó a un horno ardiente de fuego. Entonces, la primera es que estuvo oculto durante 13 años. Esta es la 10ª prueba. Y para que vean ustedes, Dios prueba a un hombre 10 veces. 10 veces. ¿No les parece mucho? 10 pruebas. Y pruebas no menores, ¿no es cierto? Para finalmente revelársele en un lugar donde le pide a su hijo. Entonces aquí dice acá, a tu hijo. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham le respondió, dice aquí Rashi, cuando Dios le dice a tu hijo, Abraham le respondió, tengo dos hijos. Dios le dijo, el único. Abraham le respondió, este hijo es único para su madre y este otro, Ismael, es hijo único para su madre. Entonces Dios le dijo, al que amas, pues Abraham. Y Abraham le respondió, amo a los dos. Entonces, fíjense que el proceso de la conversación para pedirle a Abraham algo que él tanto quiere, que él tanto ama, es un proceso que va paso a paso, va poco a poco. No es que Dios le pidió de inmediato, dame a Isaac, sino que el proceso es una conversación para que Abraham vaya con cariño, ¿no es cierto? Dios se está entablando con él una prueba, una conversación sobre una prueba, pero esta prueba va con harto cariño porque es una prueba muy difícil. Entonces Dios le dijo, al que amas. Abraham le respondió, a ambos amo. Finalmente Dios le dijo a Isaac. Entonces, todas estas partes cuando dice, por favor, toma a tu hijo, al único, son distintas expresiones que forman parte de una conversación más larga. ¿Ok? A tu hijo, al único, al que amas, a Isaac. 4 frases que muestran el proceso que la persona tiene que tener para poder descubrir a Dios en su monte Moria. Es un proceso de entrega, un proceso de pruebas. Quiere decir que para poder subir a Dios, uno tiene que sí o sí ser probado. No nos podemos saltar las pruebas. Las pruebas son parte del proceso. Miren, Hebreos capítulo 3. Capítulo 3,
Ya vamos a responder las preguntas. Hebreos capítulo 3 dice, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mashiach. ¿Por qué dice participantes del llamamiento celestial? ¿Qué significa esto de participantes? Exacto, es decir, el mismo llamado de Abraham, el mismo llamado del Mashiach, porque Abraham es padre del Mashiach, ¿no es cierto? Descendientes del Mashiach, y todos los que creemos en el Mashiach somos hijos de Abraham. Aquí dice que somos participantes del mismo llamado que recibió Abraham. Es decir, cuando usted dice, yo quiero, cuando yo digo, heme aquí, me estoy comprando un boleto de prueba. ¿Sí? Cuando yo digo, Ineni, heme aquí, quiero servirte, usted se anotó, se acaba de anotar en la Universidad Celestial, ramo y malla matricular que dice prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, todos los ramos, ¿no es cierto? Cuando uno se anota en la universidad hay matemática 1, matemática 2, aquí lo mismo. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y así uno se anota para la universidad de Dios, porque esto es ser hecho partícipe del llamamiento celestial. Entonces, cuando alguien dice, pero que esto es muy difícil, esto de servir a Dios es muy difícil, ¿no es cierto? Ayer o el jueves hablábamos con los hermanos y decíamos, esto de generar una comunidad, ¿no es cierto? Los hermanos que están más solos, es difícil no sociabilizar, todo es difícil, todo es difícil. Servir a Dios es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es una prueba, es un camino angosto. Y servir a Dios no es sencillo porque es justamente todo lo que no quiero hacer. Si de eso se trata servir a Dios, es hacer justamente todo aquello que yo no quiero hacer. ¿A quién le gusta realmente servir a Dios? ¿A quién? A Abraham y a Isaac. A Abraham y a Isaac. Y a las personas que realmente dijeron Ineni y que quieren ser como ellos y quieren revelar a Dios en el monte Moria. Dice, y vete a la tierra de Moría y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Versículo 3. Aquí vamos a empezar con problemas. Versículo 3 dice, Abraham madrugó muy de mañana. ¿Por qué dice la Torá madrugó? Actuó así, dice el versículo, porque se apresuró, dice Rashi, a cumplir el mandato de Dios. Mire cómo uno hace las cosas para decir, Ineni. Primero dice, Ineni, yo quiero servirte. Ok, matriculado, tomo ramo 1 de pruebas, llamamiento, partícipes del llamamiento celestial. Dios te va a comenzar a probar y a desafiar. ¿Ok? Número 3, en el proceso, Dios te dice, así se sirve en esta escuela y en esta universidad. Versículo 3. Abraham se levantó de mañana, madrugó muy de mañana, y él mismo ensilló su asno. ¿Por qué la Torá nos dice que él ensilló su asno? Para decirnos que no mandó a uno de sus siervos, porque generalmente cuando uno es una persona importante, ¿no es cierto? A uno le ensillan el asno. O a uno le conducen, uno tiene un chofer propio o alguien que lo lleve. Él quería tanto servir a Dios, quería tanto hacer la prueba, que se levanta temprano. Es decir, una persona que hace las cosas rápido para el Eterno. ¿Con cuánta rapidez nosotros servimos a Dios? ¿Con cuánta prontitud? ¿Con cuánto entusiasmo? Entonces, yo quiero que vayamos analizando todas estas señales del texto, porque estas señales nos muestran en qué posición estamos. Es como todavía ser parte, ¿no es cierto?, de la tierra. Estamos apegados a la tierra. ¿Y cómo me elevo al monte Moria? Para poder elevarme al monte Moria necesito estas cosas, estas características.
yo ensillar mi propio asno, es decir, yo ser una persona proactiva en el servicio a Dios. A mí me llama mucho la atención por qué a las personas les cuesta tanto con las cosas del Eterno ser proactivas. Proactivas. Es decir, en el trabajo la gente es proactiva, ¿no es cierto? Llega temprano, ¿no es cierto? Tienen inteligencia, se anticipan, pero en las cosas del servicio al Santo Bendito, las personas dejan de ser así. No estoy hablando solamente de venir aquí. De hecho, es algo que no está bien llegar tarde aquí. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Porque no solamente hoy día, es también cómo mañana sirvo a Dios. Cómo mañana dispongo un tiempo, un espacio en mi vida para servir como Abraham, madrugar de mañana y ensillar el asno y servir al Eterno. Es decir, para servir a Dios se requiere esfuerzo, se requiere entrega. Para poder revelar a Dios en este mundo se requiere eso. No hay, escuchen hermanos, no hay ninguna forma de servir a Dios de otra manera. Yeshua dijo, cualquiera que quiera seguirme tiene que tomar el arado, ¿no es cierto? Negarse a sí mismo, él dijo llevar la cruz y seguirme. Y ese es digno de mí, ese es digno de ser mi discípulo. No hay otra manera de hacerlo. Yo creo que el mal que le han hecho, ¿saben por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Porque dice el profeta que se destruyó Sodoma y Gomorra. Dice el texto claramente, el profeta dice, Sodoma y Gomorra se destruyó porque tenían muchos bienes. Es decir, eran personas que lo único que perseguían eran cosas materiales, asuntos materiales, personas superficiales. Por eso uno se destruye, porque estas cosas, el servicio al Eterno, las personas las ponen en segundo lugar, no las priorizan. Y esas cosas traen destrucción. A largo plazo traen destrucción. A corto plazo traen pasarla bien, disfrutarla, dedicarse a uno. Pero no construir una vida en función de esto es destrucción. Miren, otra cosa. Escuchar de mala gana, también trae destrucción. Tienen que tener cuidado. Porque no tener un corazón alegre al servicio al Eterno también trae destrucción. Anoten estas cosas, porque estas son palabras de vida. No son palabras de molestia, son palabras de vida. Son un montón de problemas que Dios nos está ahorrando. Tener buena gana, buena cara en el servicio a Dios es trascendental. Ustedes, a ver, hermanos, no nos hagamos los lesos. ¿Ustedes creen que Dios no nos mira la cara cuando nosotros le servimos a Él? Dios nos está mirando. Dios nos está viendo la cara, nos está viendo el corazón también. Y lo está contando y lo está escribiendo. Y yo con todo ese pavoneo y ese orgullo que transmito por mi cara, Dios me va a recordar todo ese pavoneo y ese orgullo que yo transmito por mi rostro. Me lo va a recordar cuando Él mismo me humille. ¿Saben cómo se sube a Dios? ¿Saben cómo se sube a Dios? Muriendo, bajando. Si a mí, que yo veo los rostros vuestros, me es incómodo ver la indiferencia que muchas veces tienen al escuchar estas palabras, ¿cuánto más al Eterno, hermano? ¿Cuánto más al Eterno? Dios mira de lejos al soberbio y al orgulloso. No puede habitar con él en este mundo. Y al que se levanta, es decir, al que se alza, Dios lo humilla. La única manera es que en la que uno pueda servir a Dios es agachando el moño,
siendo humilde con Dios, soportando estas palabras, soportando a la persona que las dice incluso, y tener una actitud. Si esto es un cambio de actitud, un cambio que va desde adentro, hay que cambiar la actitud desde adentro, desde el corazón. No os engañéis, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. O sea, usted ni yo vamos a engañar al Eterno. Si yo de aquí hago lo malo, me voy a hacer lo malo, mañana hago lo malo, el lunes hago lo malo, yo me la voy a tener que arreglar con el Santo bendito. Pero lo mismo es en cualquier faceta y área de mi vida. Si usted vive con arrogancia respecto del servicio a Dios y esto usted no lo considera como algo importante, Dios eso lo está tomando en cuenta, lo está anotando, lo está anotando. Y Dios se va a encargar, no porque Él sea vengativo, sino porque hay algo que Dios abomina. Escuchen, Dios abomina la actitud arrogante, la abomina. Yo mucho tiempo que no veo gente quebrarse delante de Hashem. Gente que venga aquí o que esté ahí, donde quiera que estén, quebrarse, pero quebrarse como agua. Un corazón quebrado. Es feo, es muy feo que nosotros no nos quebremos delante de Dios. Y que estemos todo el tiempo pavoneados, engreídos y arrogantes y pensemos que de esa manera vamos a hallar gracia delante de Dios. Ninguna gracia. Ninguna gracia. Yo le voy a decir algo. Hay gente que no lo hace del todo bien, pero que aún así permanecen humildes. Se equivocan. No lo hacen perfecto. Quizás no tienen esta actitud de Abraham. No ensillan su asno y además llegan tarde. Pero aún así tienen un corazón humilde para escuchar. Y aún así tienen un corazón humilde porque desean mejorar. Eso es todo lo que Dios necesita. Pero, si además de no ensillar el asno y de no ser rápido en el servicio a Dios, usted tiene una actitud humilde y engreída, entonces olvídese que usted está hallando gracia delante de los ojos de Hashem. Hay que cambiar la actitud en el servicio a Dios, hay que cambiarla. ¿Por qué Abraham se levanta temprano? ¿Y por qué él mismo ensilla su asno? Porque tiene una actitud en el servicio a Dios que es de valorar, Sigamos, miren, un cambio de actitud en el servicio a Dios, entonces. Luego, dice, y tomó a sus 2 pajes con él y a su hijo Isaac, partió los leños de la ofrenda y se levantó y se dirigió al lugar que Dios le había hablado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Vio el lugar, es decir, vio la montaña, dice. Rashi aquí dice, Abraham observó una nube adherida a la cúspide de la montaña. Ustedes saben que la Torá dice que Dios se va a revelar en un lugar escogido por Él, ¿no es cierto? Y me llevaréis las ofrendas al lugar que tu Dios escogiere. Y la Torá dice, y vio el lugar, a Macom. Es decir, en este mundo hay un lugar físico donde Dios se revela. Un lugar que existe. Y ese lugar es el Monte Moria, el lugar del altar de donde fuimos nosotros formados, del polvo que Dios tomó. Es decir, nosotros pertenecemos a ese lugar. ¿Ok? Eso en el sentido material y superficial. Pero en el sentido metafórico, quiere decir que solo hay un lugar también al cual uno debiese dirigir su vida. Y ese lugar es justamente el lugar donde Dios se revela. No sé si me siguen la idea. La costumbre humana, la naturaleza humana, es que uno se desapegue del servicio a Dios. Eso es muy natural. Es natural. O sea, usted se olvida porque es cómodo, es natural desapegarse del servicio a Dios. Y de hecho, las cosas que hacen que nosotros nos desapeguemos del servicio a Dios, ¿qué son? Sí, placeres, deseos, pero las cosas más básicas nos desapegan del servicio a Dios. ¿Por qué?
Porque no sabemos filtrar o neutralizar las cosas que hacemos básicas y entender que esas cosas que hacemos también son parte del servicio a Dios. ¿Me entienden? Nosotros tenemos segmentos en nuestra vida. Es decir, hay un segmento que se llama trabajo, por ejemplo. Y ese segmento que se llama trabajo, nosotros no entendemos que si trabajamos, el trabajo mismo es un servicio a Dios. Por ejemplo, si usted siendo patrón, usted no le paga a su gente lo que le tiene que pagar, usted está sirviendo a Dios de esa manera. Si usted no paga los impuestos que tiene que pagar como empresario, usted está robándole al Estado. Si usted no le paga a la gente las cotizaciones que la gente necesita y por ley tiene que recibir, usted está robándole a la gente. Y si usted le roba a la gente, usted está faltando a la Torá. ¿Sí o no? Justamente, pero es porque estas cosas tan superficiales que nos desconectan de Dios, en realidad debiesen también estar al servicio de Dios. No sé si me sigue la idea. Entonces, si bien hay un lugar donde Dios se revela, quiere decir que todo el lugar es Dios. Todo el lugar es Dios. Es decir, todo el mundo revela a Dios. Incluso las cosas tan materiales y superficiales que yo hago como el trabajo mismo, también Dios debe estar involucrado en él. Tener cuidado cómo pago, tener cuidado con lo que me quedo, tener cuidado cómo ingreso. Incluso uno, al patrón, Dios le dice en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento que los patrones tienen que tener cuidado cómo tratan a sus siervos, ¿no es cierto? Que no tienen que ser ásperos con ellos, que no tienen que retener el sueldo, es decir, tienen que pagarle lo que tienen que pagar, pero también al siervo le dice que trabaje como para el Señor, ¿sí o no? Sí, pues. O sea, que no trabaje al ojo, que no trabaje por ser visto, que trabaje siempre, que no trabaje solamente cuando a conciencia, pero a conciencia ¿de qué? De que Dios lo está mirando. Entonces vean, hermanos queridos, que todo lo que hacemos es un servicio a Dios, todo. La vida es un servicio a Dios. Mi matrimonio, mis hijos. Entonces no puedo sacar a Dios y decir, Dios es ir a la Cajal. No, eso no es Dios. Dios es todo. Dios es mi trabajo, Hashem está en mis relaciones humanas, en cómo hago negocios, en lo que yo vendo, en lo que no vendo, incluso en el trato que yo tengo con el gentil. Si tú te topas con un gentil y ese gentil te saca la madre, ¿no es cierto? Te saca de madres, como se dice en otras partes. Tú tienes que comportarte como hijo de Dios. ¿Sí? Tienes que comportarte como hijo de Dios. No puedes devolverle las madres al gentil, porque ahí está tu servicio a Dios. Y yo estoy diciendo cosas que nos cuestan a todos, ¿eh? Pero ese es ir al Monte Moria. Eso es justamente morir. Eso es justamente subir, ascender. ¿Y cómo se asciende? Dejando atrás, muriendo. Eso es ser partícipe del llamamiento celestial del cual el Mesías fue hecho partícipe. O sea, ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Hayan vosotros el mismo sentir que hubo en el Mesías y Yeshua. ¿Cuál fue? Que no escatimó ser como Dios, ¿no es cierto? Por su condición de Mashiach, de juez, ¿ok? No tomó en consideración eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice el versículo, hasta la muerte. O sea, ¿cómo Dios lo puso sentado al lado de él? ¿Cómo Dios lo puso al lado de su diestra? Que ahí dice que Dios lo sentó al lado de su diestra. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Yeshua? Fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué significa hasta la muerte? Significa renunciar a la vida. Ese es el principio, renunciar a la vida. ¿Cómo renuncio a la vida? Pongo a Dios como el macom, como el objetivo, como el lugar. En todo lo que hago, Dios es el centro. Entonces voy renunciando. Si me topo con uno que me saca la madre, yo no le saco la madre, porque
Yo voy renunciando. Esto no es como el candidato presidencial que tenemos acá, que se cruzó con uno, que le sacó la madre, un candidato presidencial, ¿no es cierto? Pero no vamos a decir su nombre, ¿para qué? ¿No es cierto? Nunca tanto. Le sacaron la madre y él fue y le devolvió 4 puñetes. Candidato presidencial. O sea, es un ejemplo para la nación. Y nosotros hacemos eso, ¿o no? Alguien nos toca fuerte la bocina, alguien nos pasa a llevar, vamos y nos devolvemos y nos convertimos en unos verdaderos karatecas, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? De eso. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de ir renunciando a lo que me gusta, a mis entretenciones. No se trata de abandonar todo. Escuchen. Quiero que por favor aprendan esto de la Torá y del judaísmo. El judaísmo no nos pide una vida como un papa franciscano. Un papa franciscano es como una persona que deja todo, ¿no es cierto? Estáis más pobre que un papa franciscano. No, el judaísmo no nos pide eso. La Torá no nos pide eso. La Torá quiere que nosotros tomemos placer de la vida. Quiere que te tomes un buen vino cuando es el momento de tomarse un buen vino. Quiere que te goces con la mujer de tu juventud. Quiere que pasees con ella, con tu Sara, la tomes de la mano y disfrutes la vida. Pero también quiere que te diviertas, que tengas momentos de esparcimiento, pero también quiere que los sirvas. Quiere que los sirvas. Quieres que en tu trabajo tú los sirvas, que en tu casa tú los sirvas. Todo esto es un proceso de entregarle a Dios la vida, como lo hizo Isaac y como lo hizo Abraham. ¿Me entienden? O sea, al final ellos renunciaron, y Dios los puso en alto ahí, en el lugar más alto y más grande, más elevado de todos. Por este proceso de renuncia, este proceso de entrega. ¿Cómo uno tiene un mejor matrimonio? Hermanas, ¿cómo uno tiene una mejor relación con su esposo? Las hermanas tienen que renunciar también, tienen que morir. Escuchen, hermanas, tienen que disculpar a sus esposos por cómo son sus esposos. No pueden estar todos los días fregándolos porque se les olvida algo. Nosotros somos así. Se nos olvidan las cosas. Y ahora vamos a reclamar. Y hay un proceso de renuncia. Ahora, obviamente, tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Totalmente. Ya, eso es por un lado las mujeres, tienen que renunciar. Se ríe. Y por otro lado, el varón tiene que también generar entrega con su mujer, conciencia, hablarle bien, tratarla bien, ¿no es cierto? Y construir, todo es una entrega. ¿Quieres tener una buena relación con tus hijos? ¿Quieres que tu hijo te salga un genio? ¿Quieres que tu hijo te salga inteligente, brillante? Estoy hablando en serio, ¿eh? Tienes que darle tiempo a tus hijos. Tiempo de calidad, salir con ellos, hablar con ellos, enseñarles, ir con ellos a jugar. Yo a veces digo, a mí no me gustaría estudiar más Torah, de verdad, me gustaría tener mucho tiempo para estudiar Torah. Pero a veces voy con el Joseph, bueno, todas las semanas lo hago, salimos a jugar la pelota, y yo digo, esto es Torah. Esto es Torah. Cuando salgo con la Tami y la llevo a su entrenamiento de voleibol, y yo digo, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy sirviendo a Dios. ¿Me siguen, no? Porque lo que los padres hacen por los hijos también es un servicio a Dios. Solo que tenemos que equilibrar las cosas. Hay tiempo para todo, dijo Shlomo Amelech. Ahí está, clarito. Tiempo para todo. Y Dios es el Macom, Dios es el lugar, el monte Moria. Es decir, todo apunta hacia allá. A ver, no voy al entrenamiento porque per se ese es el objetivo de vida mío y de mi hijo, ¿me entienden, no? Ese no es el fin,
Ese es el medio para que él crezca sano, para que él, cuando sea un hombre o una mujer, puedan generar una familia que dé luz en este mundo. Y esa familia pueda servir al objetivo elemental y primordial que es Dios, que es Hashem, que es el Makom, que es el lugar. Si no, estos hijos, ¿cómo crecen? Solos, inseguros, y les cuesta un montón desarrollarse. Se equivocan, cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque los padres no estuvieron con ellos generando esa seguridad. Por eso hay que decirle que no al trabajo, hay que decirle que sí al tiempo familiar, hay que decirle muchas veces que sí al tiempo familiar, y hay que decirles que no al trabajo, y al revés hay que decirle que sí al servicio al Eterno, y hay que decirle que no al tiempo familiar. ¿Me siguen, no? Y todo esto en función todo esto es un medio del servicio a Dios. No se trata solamente de ser religiosos, se trata de que cada cosa que hago es un servicio a Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Sí? Ok. Dice, Abraham tomó los leños de la ofrenda de ascensión y los puso sobre el fuego de Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos marcharon. Dice, y ambos marcharon juntos, dice. Tomó el cuchillo, o sea, luego de que Isaac entendió que no había un cordero para el sacrificio, la Torá nos dice, Abraham tomó los leños de la ofrenda y los puso sobre su hijo Isaac. Aquí Isaac ya dijo, aquí hay algo raro, ¿no es cierto? Estoy yo aquí sobre una piedra, me di cuenta que no hay un cordero, mi padre me dijo, tiéndete sobre esta piedra, y los puse sobre mí, es decir, el fuego va a encenderlo sobre mí. Y además Abraham tomó un cuchillo. Y aquí la Torá entre medio, ¿no es cierto? Este relato debiese ser posterior, pero dice, debiese ser anterior a esto. Este relato debiese ser anterior a esta expresión. Y ambos marcharon juntos. ¿Por qué la Torá nos dice y ambos se marcharon juntos después de esto? Para mostrarnos que Abraham sabía que iba a degollar a su hijo y que su marcha era voluntaria y que alegremente, igual que su hijo Isaac, subieron a ofrendarse al Eterno. Es decir, ambos asumieron este desafío de entregarse a Dios completamente y ser los dos una ofrenda. Abraham dijo, Dios escogerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión. Este versículo quiere decir, Dios verá, es decir, elegirá para sí el cordero. Si no hay cordero, entonces la ofrenda de ascensión será mi hijo. Y aunque Isaac, al oír estas palabras de su padre, comprendió entonces que iba a ser degollado, dice la Torá, ambos marcharon juntos, lo cual implica que lo hicieron con el corazón totalmente unánime. Ya estamos a la hora. Amén. Bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que aprendamos a servir a Dios diciendo, heme aquí. Siempre, todos los días de la vida hay que elegir. Por eso dije yo, vamos a explicar por qué leemos la Akedah Isaac todos los días. Todos los días leemos la Akedah Isaac en Shaharit. Porque todos los días hay que decir, heme aquí. Todos los días tenemos que decir, en mi trabajo es un medio para servir a Dios, tengo que tener cuidado de no robar, tengo que tener cuidado de no engañar, tengo que tener cuidado de no hablar, de no hacer la chonará, de herir a alguien, tengo que tener cuidado como trato a los demás. Heme aquí. Heme aquí en mi casa, heme aquí en mi familia. Todo es un proceso de degollar, escuchen, y finalmente terminamos con esto. Todo esto es un proceso de degollar al ego. ¿A quién hay que realmente degollar? Al yo. A usted mismo. Usted tiene que subir ahí arriba y degollar su ego. Todas esas cosas que a usted le dicen en su corazón.
que este está hablando puras pavadas, todo esto que está diciendo yo no lo voy a hacer, todo eso se llama ego, ¿no es cierto? A ese hay que degollar. Es decir, usted mismo tiene que tomar un cuchillo y matar su ego y ponerse como ofrenda delante de Hashem para que podamos finalmente subir como una ofrenda agradable delante de Él. Lo dejamos hasta aquí por la hora, la verdad que tenía mucho más que decir, pero lo dejamos hasta aquí por la hora. Preguntan acá, ¿podría haber tenido algún sentimiento Abraham mientras decidía obedecer a Dios antes de que el Eterno le dijera no extiendas tu mano? Bueno, la Torá nos muestra que todo lo hizo con entusiasmo, ¿eh? Yo creo que desde el punto de vista humano siempre hubo, ¿no es cierto?, ahí pero él se sobreponía al sentimiento y buscaba el entusiasmo para servir a Dios. No quiere decir que en medio del proceso no van a haber situaciones que nos van a hacer menguar o claudicar, pero Abraham reconectaba con la idea del servicio a Dios, actos de fe como lo vimos la semana anterior, y eso le permitía seguir adelante hacia Moria. Y dicen acá, Isaac había tenido algún llamado del Eterno, ya que tenía 38 y aún así obedeció a su padre. Isaac tenía la lucidez espiritual de Abraham, su padre. Y es por eso que no cuestionó a su padre y lo siguió. Isaac también es llamado Avinu. Tenía a su padre como ejemplo. Imagínense, ser hijo de Abraham, o sea, otra cosa, totalmente distinta. Bien, a darle una vuelta a todo lo que hemos ido estudiando y a lo que hemos aprendido.